Voy a permitirme leer el versículo 16 y 17, aunque el 16 ya lo iniciamos, pero para tener la misma idea, ¿no? Efesios 1, 16 y 17. Dice en la Biblia: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ok, vamos a orar, hermanos. Por favor, Padre, te agradecemos el hecho de acompañarnos, de estar con nosotros durante este día. Gracias por la semana que hemos constatado y hemos verificado, Señor, día tras día y hora tras hora, tu presencia real en nosotros a través de lo que hemos hecho, en donde hemos estado, lo que hemos llevado a cabo. Y estamos seguros, Señor, de tu presencia, puesto que tú nos has protegido, nos has dado tu presencia, tu compañía, pero nos has protegido, Señor amado, donde hemos estado. Gracias por tu benevolencia, gracias por la protección que tú nos das en todo momento. Pedimos que bendigas el estudio de esta tarde para que los que estamos aquí podamos ser enriquecidos en tu palabra, orientados, recordados en algunos casos, algún concepto que se vaya a expresar, que ya sea algo que en algún momento hayamos escuchado o leído y que en esta tarde va a ser reforzado probablemente. Te pido pues por el estudio bíblico, oramos por los hermanos para que bendigas, Señor, oramos por el pastor Gutiérrez para que seas con su salud, tu mano poderosa, Señor, pueda cubrir su desperfecto en su cuerpo, su anomalía. Permite que esté bien este día, la ausencia de ellos en el servicio hasta este momento, que sea por alguna otra cosa y no sea por la gravedad o la delicadeza de la salud del pastor Gutiérrez. Oramos pues por ellos, por el hermano César y su familia, por la hermana, la esposa del hermano Félix también. Te pedimos pues que bendigas esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada mencionábamos un poquito acerca de la oración de Pablo. En el capítulo 15, el apóstol Pablo comienza a escribirles, versículo 15 quiero decir, les comienza a escribir a los hermanos de Éfeso acerca de la gratitud. Les habla que está agradecido con el Señor siempre que recuerda a los hermanos, recuerda cómo ellos se convirtieron a Cristo. Por esta causa yo también, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo recuerda el día de la conversión de los hermanos, pero no solamente el día que Pablo pudo verificar y estar seguros de que ellos habían convertido a Cristo, los primeros convertidos en esta ciudad, sino que posteriormente alguien fue, algún hermano, un buen hermano, fue seguramente el hermano Epafras o Epafrodito, que era el ministro, el colaborador, ¿verdad? El que iba y venía, el que Pablo menciona, no me acuerdo recuerdo si es en Efesios o en Filipenses, donde les menciona a los hermanos que estuvo a punto de morir por una enfermedad grave que le dio justamente por servir a Pablo. Así que seguramente el hermano Epafras o Epafrodito llegó, le dijo: hermano, aquí te voy a dar noticias de los hermanos de Éfeso, está así y así. Fíjate que los hermanos, las familias que estaban allá, fíjese que continúan creciendo en la fe, pero han llegado otros hermanos a la congregación que se han añadido y están creciendo. Entonces comenzó a darles noticias de los hermanos. Probablemente les habrá dicho: ¿y dónde están congregándose? ¿En el mismo lugar? Sí, continúan ahí en la casa de cierta familia, continúan llegando hermanos, ya llegaron más niños, se está predicando, se está enseñando, los hermanos están creciendo en su fe. Se van animando, algunos que han tropezado, pero algunos van adelante, creciendo y animándose. Y el hermano Pablo, el apóstol Pablo, se animaba. Porque dice, doy gracias, dice también, al oír de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Está también el apóstol Pablo recordando que la fe de los hermanos era una fe viva y una fe cierta, porque esa fe se estaba manifestando en obras, es decir, en el amor hacia los hermanos, de los hermanos de Éfeso, hacia entre ellos mismos. Dice, por vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso
No dejo de dar gracias por vosotros. Siempre que me acuerdo en el día o en la tarde o en la noche y estoy escribiendo, estoy pensando en alguna iglesia, en qué voy a escribirle a aquella otra congregación, se me vienen a la mente y en ese momento, dice, me arrodillo y le doy gracias a Dios. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros. No quiere decir no ceso, el apóstol Pablo no cesaba de dar gracias a Dios, no quiere decir que 24 horas estaba orando, porque no podemos estar en oración 24 horas, de rodillas. Se está refiriendo a que constantemente lo hacía. No era de que se acordara, sí, los hermanos, ay, qué bueno que sigan. No, no, no. Se acordaba de los hermanos y en su mente, si no podía arrodillarse en ese momento, oraba, le daba gracias a Dios. Hay que recordar que la oración solamente es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, ya sea para agradecerle, ya sea para pedirle, ya sea para alabarle, ya sea para mencionar algún atributo de Dios. No, la oración es como el cable de la electricidad, es solamente el conductor, el conducto por el cual nos comunicamos con Dios. Y Pablo oraba para dar gracias a Dios por ellos, dice, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que Pablo inicia esa segunda sección del capítulo primero con el versículo 15, recordando la fe y siendo agradecido al Dios y recordándoles a la iglesia de Éfeso, a toda esta congregación que están en las oraciones del apóstol Pablo. Siempre una iglesia va a requerir estar bañada, si me permite el término, de oración. Siempre una iglesia, una congregación necesitará estar envuelta en oraciones. Iba a decir en una oración, pero me refiero en las oraciones. Es bueno que una iglesia se reúna para orar. Es la iglesia, ¿cuántos años tiene la iglesia, hermano? 20, casi 30, ¿verdad? Aquí. Casi los 30 años de vida de la iglesia, hasta donde yo tengo el uso de memoria, siempre se ha reunido los martes a orar. Y muchas iglesias también lo hacen. Martes de oración, jueves de estudio bíblico, o miércoles de oración y de estudio bíblico en algunos casos, o en otros un día especial como el lunes de oración. Algunos. No importa el día, lo importante es que una iglesia tenga unos minutos de oración por lo menos. Que ore por sí misma, por los mismos hermanos, por los esposos, por las esposas, por los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, las actividades, los cultos, las enseñanzas, las predicaciones, la salud de los hermanos. Que oren. Pablo decía, yo me acuerdo de ustedes y le doy gracias a Dios al recordarme y no ceso de dar gracias a Dios por ustedes como iglesia, como congregación. Y Pablo no lo estaba diciendo por mero compromiso, porque le hayan llevado algo, porque no menciona la epístola que recibió algo de la iglesia. Pero sí, en la epístola a los filipenses, ahí sí Pablo en el capítulo 5 le dice, hermano, por fin se acordaron de mí. Y entonces les escribió la carta agradeciéndoles. Pero en Efesios no nos menciona la carta que recibió alguna ofrenda de parte de los hermanos, o ya sea en especie o algo monetario, para decirle, hermanos, ya también doy gracias a Dios por ustedes, ¿no? Así que Pablo no estaba movido por lo que recibía, sino, bueno, en este caso por lo que habrá recibido en recursos. Me estoy refiriendo que recibió buenas noticias de la iglesia de Éfeso y Pablo le dio gusto y ese entonces les recordó a los hermanos para que cuando el hermano Epafras o Epafrodito le llevara la carta, pues los hermanos supieran que Pablo estaba contento, a pesar de que estaba encadenado a un soldado romano ahí en esa casa de alquiler, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 28, que fue donde ahí en Roma, en esa situación escribió Efesios y Filipenses, y si mal no recuerdo también Colosenses. Así que Pablo estaba en un estado, humanamente hablando, triste, encadenado, atado a unas cadenas, a un soldado, a un gentil, ¿no? Sin poder caminar, sin poder salir a predicar como él era la costumbre de Pablo, pero estaba haciendo la obra de Dios, aún allí. La gente, dice Hechos 28, que la gente iba a la casa donde estaba Pablo y los recibía, tanto a los hermanos como a los no creyentes, y seguramente les hablaba de Cristo, ¿no? Así que recordamos pues que una iglesia siempre va a requerir de las oraciones, siempre.
siempre será muy bueno. Cuando una iglesia cumple años y celebra su aniversario, normalmente predica un predicador invitado, un ministro invitado, y siempre un predicador dice, estamos orando por ustedes, ¿verdad? Siempre no es por cortesía únicamente, sino que también en verdad ese predicador conoce a la congregación, y si no la ha conocido al momento de recibir una invitación, comienza a orar por esa iglesia. Padre, oramos por el servicio que van a tener, y ora, y el hecho de que alguien más esté orando por nosotros como iglesia ya debe ser una seguridad que esa congregación tiene, porque hay un grupo de hermanos, otra iglesia, otra congregación, que ahora están intercediendo y dando gracias a Dios por esa congregación. Así que Pablo dice, yo no sé eso de dar gracias a Dios. Pero en el versículo 17 hay algo muy interesante, porque Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién Él? De Dios mismo. Ahora, Pablo en el versículo 17, ahora les menciona, les declara a la congregación de Éfeso, les menciona el Espíritu de Dios. Bueno, le dice, no el Espíritu de Dios, porque le dice, os dé espíritu. Voy a empezar por la segunda parte y al final voy a pasar a la primera del versículo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, le daba gracias a Dios, y Pablo no dejaba de orar por los hermanos, de dar gracias y de pedirle a Dios, dice, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación. Así que Pablo menciona aquí el término espíritu, pero el término espíritu en este versículo no se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está con minúscula la inicial, ¿no? Número 1. Número 2, se está refiriendo espíritu a una actitud espiritual. Les dé espíritu de sabiduría y de inteligencia. No es que hay un espíritu especial de sabiduría y otro espíritu especial con mayúscula, espíritu de revelación o de conocimiento. Se está refiriendo a una actitud espiritual por parte de los hermanos de la congregación de Éfeso. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 4:21, Pablo utiliza el mismo término espíritu para referirse sencillamente a una actitud en la vida cristiana. 1 Corintios capítulo 4, versículo 21. ¿Lo tiene, hermano Félix? Amén. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Exactamente. Gracias, hermano. Aquí el apóstol Pablo se está poniendo un poquito alto en el tono de su escritura, porque los hermanos comenzaron a hablar mal de Pablo. Y Pablo comienza a defenderse, hace una autodefensa. Y ese versículo 21 está así como muy fuerte. Les dice, ¿qué quieren? O sea, si Pablo estuviera presente, les hubiera dicho, ¿qué, hermanos? A ver, díganmelo de una vez en la cara. ¿No? ¿Qué queréis? ¿Que vaya a ustedes con vara y les dé unos buenos varazos, dice Pablo? ¿Iré a vosotros con vara o quieren que vaya con una mejor actitud? ¿O voy con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo menciona ahí nuevamente el término espíritu de mansedumbre, se está refiriendo a una actitud. El contexto nos lo dice. ¿Quieren que vaya en un tono fuerte o quieren que vaya en un tono más leve? Exactamente, es decir, ¿en qué actitud quieren que vaya? Que voy a exhortarles y a ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, otra palabra para exhortar, amonestar. Exactamente, quieren que les reprenda con una actitud de reprensión, de exhortación, o una actitud de amor y espíritu de mansedumbre. Habla de una actitud, ¿verdad? En 2 Corintios, ya en la segunda carta de Pablo, ahora a la misma iglesia, 2 Corintios, el mismo capítulo 4, pero ahora el versículo 13. 2 Corintios 4:13 dice en la Biblia, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos. Pablo vuelve a mencionar este término, pero teniendo el mismo espíritu de fe, la misma actitud espiritual de fe, es decir, una actitud cristiana, pues se está refiriendo, ¿verdad? Pero con otras palabras. Y en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, unas páginas atrás, al pasaje de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice, hermano, por favor? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Exactamente, gracias. Aquí Pablo está siendo muy claro. Si alguno fuere sorprendido, es decir, si ustedes se dan cuenta de algún hermano, no que lo hayan sorprendido en el acto de que estaba robando el hermano ahí en una tienda, o que lo encontraron tomando licor ahí con sus amigos, no necesariamente sorprendido, te sorprendí, ¿no? No, sino que se dieron cuenta de que un hermano estaba haciendo lo incorrecto, estaba pecando. Dice el apóstol, si alguno fuere sorprendido, si alguien lo miran en un pecado, en un mal hábito, dice, ustedes, los hermanos de la iglesia, que son más espirituales que los que están incurriendo en una falla o en un pecado, tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si tú que eres espiritual y ves a alguien que no tiene tanto tiempo en el evangelio y está incurriendo en una falta espiritual o en un pecado, una mala práctica cristiana, pues ustedes que son espirituales, los que tienen mucho más tiempo, lo que se espera que sean más maduros en la fe, dice, restáurenle, pues hablen con el hermano, traten ese asunto. Y el hermano, es que así no se dice, es que aquí en la iglesia no decimos majaderías, por ejemplo, ¿no? Es que sí celebramos los cristianos, pero pues no celebramos con música estridente o mundana, ¿verdad? Y el hermano celebró el 5 años de su niñita y llevó una banda, ¿no? Y invitó a los hermanos y, el hermano, pues no sabe. Pues es llamarle aparte y restaurarle, amonestarle, exhortarle, pero dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, pero tranquilo, no lo vas a señalar, no lo vas a juzgar, dice, considerándote a ti mismo. Porque dice, no sea que tú también seas tentado en un momento dado. Si Dios te rescató a ti, por ejemplo, de ser un mal hablado y ahora ya no dices majaderías, y viste un hermano diciendo majaderías que tiene poco tiempo en la fe, ni se te ocurra a gritarle, ni exponerlo en la iglesia, ni comentar a los demás, ese hermano pecador, lo encontré hablando majaderías, dice, porque tú saliste de lo mismo. Y pudiera ser que en un momento de enojo, una reacción tuya, puedes decir una grosería. Considerando a ti mismo, entonces, si ves a algún hermano sorprendido y le vas a animar y a señalar su falta o su pecado, dice, hazlo con un espíritu de mansedumbre, con una actitud cristiana, con una actitud espiritual, ¿verdad? Así que cuando Pablo está mencionando en el versículo 17 que ora por los hermanos, da gracias a Dios por los hermanos e intercede por ellos para que el Dios de Jesucristo y el Padre de gloria les dé a los hermanos de la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación, se está refiriendo pues a una actitud espiritual. Y cuando menciona sabiduría y revelación, se está refiriendo sencillamente al conocimiento de las verdades reveladas. En la Biblia, por supuesto. Al conocimiento de las verdades eternas o las verdades espirituales reveladas en la palabra de Dios. Ya Dios nos ha revelado todo lo que Él ha querido que el ser humano sepa, y lo que Dios desea que nosotros tengamos el conocimiento pleno, lo ha revelado en su palabra. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, son para las generaciones. Es para ti, papá y mamá, para tus hijos, para cuando ellos se casen van a ser papá y mamá y luego van a tener hijos y se va a ir de generación en generación. Son la actitud espiritual. Era por lo cual estaba orando Pablo. Hermanos, quiero recordarles, les dijo Pablo en su carta, que yo oro por ustedes todos los días. Le doy gracias a Dios y enseguida le pido a Dios para que Dios les dé a ustedes, continúe dándoles a ustedes ese corazón,
ese deseo, esa actitud espiritual de que conozcan que las verdades eternas que han sido reveladas a través de las predicaciones. No podemos decirles de la Biblia porque los hermanos no tenían la palabra de Dios escrita como nosotros la tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Existía solamente el Antiguo Testamento escrito al griego, y a esa versión o a esa traducción se le conoce como la Septuaginta. Cuando Cristo, en su ministerio terrenal, él mencionó pasajes de la Septuaginta, pero no era una versión que se encontraba en librerías cristianas. No había librerías cristianas. Lo más que se podía encontrar de palabra de Dios en aquellos entonces, pues eran los rollos que había en las sinagogas. Nada más. Eso era lo más cercano que había a la palabra de Dios en aquellos entonces. Es decir, palabra de Dios escrita, ¿no? Porque había palabra de Dios predicada. Aquellos que tenían el don de lenguas, pues daban un mensaje de Dios en ese momento. Ya terminó ese don, por supuesto. O aquellos que tenían el don de profecía, que era básicamente dar un mensaje de Dios, ¿verdad?, a una congregación, cuando Dios se lo daba. Pero ya terminó el don de profecía también. Lo más parecido a ese don, pues, es la predicación. Y no es un don, es un llamamiento, ¿verdad? El predicar. Bueno, entonces dice Pablo, yo le pido al Señor para que ustedes tengan esa buena actitud de conocer bien las verdades eternas que les han sido reveladas a través, en este caso, de las predicaciones. Así que para Pablo era para que a través de esas verdades eternas fueran reveladas a ellos, a los padres, a los hijos, para que conocieran más de Dios. Porque continúa diciendo el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Exactamente, en el conocimiento de Dios. Así que Pablo les decía, yo quiero que ustedes, yo como apóstol, deseo que ustedes conozcan más con una buena actitud, conozcan más y se empapen más de lo que ya está revelado y que van a escuchar y que han escuchado cada semana, y que cuando viene un apóstol a predicar y cuando tienen su propio predicador, esas verdades que Dios les revela les lleve a conocer más a Dios. Cuando hace muchos años escuché una predicación de un pastor que él mencionaba que había ido a una iglesia para unas conferencias, y uno de los pastores que predicó de las abejas. De las abejas, no ovejas, abejas. Las ovejas todavía es un símil, ¿no? Respecto a los creyentes, al creyente, al cristiano, o una iglesia, pero que le predicó de las abejas. Dice, salí esa noche conociendo más de las abejas que de la Biblia. Entonces, eso no nos va a llevar no nos va a conducir a conocer más a Dios, ¿no? Se debe predicar de la Biblia y lo que se predica debe de llevar a una congregación a acercarse más a Dios o a los aspectos que tienen que ver de Dios, no necesariamente de la persona de Dios o la personalidad de Dios, sino de lo que Dios ha creado para el creyente. Porque se puede predicar de la iglesia, se puede predicar de la oración, se puede predicar del testimonio, se puede predicar de varios símiles, por ejemplo, o alegorías que encontramos en la Biblia, se pueden predicar del templo, del tabernáculo, de muchas cosas, pero todo eso debe de conducirnos a conocer más a Dios. Pero venir a la iglesia a hablar de las abejas como que no tiene mucho sentido, ¿no? Así que continúa Pablo, voy a pasar a la parte primera del versículo 17, porque les dice, cuando oro por ustedes, dice Pablo, le doy gracias y no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gracia. Ahora, aquí el apóstol Pablo le está llamando a Dios el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Claro que se está refiriendo a la humanidad de Cristo, por supuesto. Cabe recordar de que Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo se unieron dos
naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Exactamente. La naturaleza humana para que Él pudiese morir por todo el mundo, que todos somos los pecadores, ¿no? Porque Dios no muere, Dios es eterno. Entonces tomó un cuerpo humano para que en su meramente, completamente humanidad, ese cuerpo falleciera en un momento y fuese flagelado y fuese lastimado, ¿no? Entonces la naturaleza humana, la naturaleza divina de Dios se conformó a un cuerpo humano como el nuestro. Dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, lo dijo Pablo en Filipenses 1, capítulo 2, versículo 6, donde dice, hablando de Dios, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, o sea, porque Cristo es Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no de su divinidad, pero sí de su gloria que tenía en el cielo, antes de tomar un cuerpo humano, dice, y tomando forma de siervo, es decir, tomó un cuerpo humano como nuestro, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, tomando un cuerpo humano y viviendo como un humano, siendo Dios, se humilló a sí mismo, claro, porque Dios se hizo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí está hablando de la unión de dos naturalezas. Eso se le llama la unión hipostática en teología, humana y divina, 100% humano y 100% Dios, no 50% Dios y 50% humano, no, es 100 humana y 100 divina, por supuesto. Así que Pablo está aludiendo aquí a la humanidad de Cristo porque menciona el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es correcto, no hay ninguna herejía en esto, puesto que en Mateo 27, en Mateo capítulo 27, se menciona lo mismo. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dice la Biblia así, Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, antes de que Cristo ya falleciera en la cruz, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto son palabras en arameo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo mismo mencionó Dios mío. No dijo Padre, dijo Dios mío. Exactamente. En Juan capítulo 20, verso 17, unas páginas más adelante, Juan 20, 17, nuevamente en este pasaje se menciona el propio Señor Jesucristo se dirigió a Dios Padre como su Dios. Juan 20, 17. Esto fue cuando ya hubo resucitado y vino María Magdalena y otras mujeres y querían tocarlo al verlo sorprendidas por su resurrección. Dice el versículo 16, Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Voy a ir con mi Padre, voy a subir con mi Padre, es decir, también su Padre, pero voy a subir también a mi Dios, que también es su Dios. Entonces el propio Señor Jesucristo se refirió al Padre como su Dios. Y también en Romanos 15:6, el apóstol Pablo menciona a Dios Padre como el Dios de Cristo o de Jesucristo. Romanos 15, capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice, hermano Félix, por favor? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Para que unánimes como iglesia, los hermanos de Roma, dice, a una sola voz glorificaran al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una expresión válida, no es una herejía, que Pablo haya dicho en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y cuando se refiere al Padre de gloria, se refiere al mismo Dios, se está refiriendo a aquel que le corresponde toda la gloria.
pero también del que procede toda la verdadera gloria. Y con esto terminamos Hechos 7:2. Hechos capítulo 7, versículo 2. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, dijo Esteban cuando lo iban a matar, ¿no? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y comienza a hablar su discurso antes de morir. Esteban dijo, el Dios de la gloria. Y también en 1 Corintios capítulo 2, verso 8, 1 Corintios 2:8. Y con este terminamos, hablando del Dios de la gloria o el Padre de la gloria. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice, hermano? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Exactamente. Ahora, está hablando aquí de que ninguno de los príncipes conoció, se refiere a la sabiduría, ¿no? Sabiduría de Dios, porque dice el 7, más hablamos sabiduría de Dios, dice el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguna autoridad humana, ¿no? Ninguna autoridad civil, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así que cuando Pablo menciona Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria es la misma persona, no es que sean dos, porque no hay una conjunción que los una. No dice Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. Hay una coma. Del Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, coma, el Padre de gloria. Esta coma está uniendo la misma persona que menciona después a la anterior. Así que el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre de gloria. Es a quien le clamaba Pablo, es a quien le daba gracias, ¿no? Y menciona sencillamente una parte de la naturaleza divina, el Dios de la gloria, ¿no? De donde procede toda gloria y de quien debe de recibir solamente la gloria, es decir, a quien le corresponde la gloria, ¿no? Todo lo que se hace en lo que hace una iglesia, todo es para la gloria de Dios, no es para la gloria de ningún hombre, ¿no? Todo lo que se logra hacer en determinada obra de Dios aquí en la tierra es para la gloria de Él. Vamos a terminar aquí, entonces, en el versículo 17. Queda pendiente el 18 en adelante, porque tiene la misma idea. Ya en el 18 continúa hablando y especifica Pablo cuál es el propósito que Pablo tiene por el cual le pide a Dios que les dé conocimiento o una buena actitud espiritual para conocer más las verdades eternas que les van a conducir a conocer más a Dios. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Primero tienen que estar en la fe, deben tener una buena actitud para conocer más a Dios, y entonces Dios les va a alumbrar los ojos del entendimiento. Luego les va a alumbrar ¿para qué? Vamos a verlo la siguiente semana, ¿no? Porque luego menciona 3 aspectos muy interesantes. Necesitan entender, comprender, ser iluminados los ojos del entendimiento de la congregación para que sepan, número 1, cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Número 2, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tenían los hermanos. Y 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. 3 aspectos que lo vamos a mirar, Dios mediante, la próxima semana. Están muy interesantes. ¿Okay?